Hello guys, how are you today? Hola chicos, ¿cómo están hoy? Vamos a ver la tarea de la page 103, la tarea de la página 103. Dice practice the conversation, practica la conversación. Yo la voy a leer y luego les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Tenemos Alan and Dad, Alan y papá. Dice Alan, please Dad, may I watch television? Por favor, papá, ¿puedo ver televisión? ¿O podría ver televisión? Dad, yes you may. Sí, tú puedes. So Dad let Alan watch television. Entonces, papá deja a Alan ver televisión. Ahora dice application exercise, aplicación de los ejercicios. Create new conversations, change the underlined words. Crea nuevas conversaciones, cambia las palabras subrayadas. Esto ya lo hemos hecho, chicos, entonces lo que vamos a hacer acá es hacer diálogo como este y lo que vamos a cambiar son las palabras subrayadas. Por ejemplo, aquí escribo Alan, luego escribo please, Dad, may I, en vez de escribir watch television, escribo go to the movies. May I go to the movies? Y ya escriben lo demás. Yes, you may. Y aquí, so Dad let Alan go to the movies. Ya no escriben watch TV, no, que escriben lo mismo que está acá. ¿Ok? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. 6 exercises. ¿Ok? Tenemos la otra también, dice go to the party. Entonces Alan dice, please, Dad, may I go to the party? Dad dice, yes, you may. So Dad let Alan go to the party. ¿Ok? Ese es, aquí hay otros. Son entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diálogos. Estos, por favor, los hacen en el notebook, en el cuaderno, ¿ok? Y luego tenemos acá esta que dice, read the examples and make the exercise. Dice, lee el ejemplo y haz el ejercicio. Dice, aquí lo que estamos utilizando es la palabra may. May, ¿ok? Entonces acá tenemos, the doctor said to the little boy, you may go out to play. Entonces acá ya componemos la oración y dice, the boy may go out to play. El muchacho debería de ir afuera a jugar. ¿Sí? Ahora tenemos esta. The policeman said, you may cross the street. Y entonces acá escribimos nosotros, the policeman may cross the street. The policeman may cross the street. El policía debería cruzar la calle. Tenemos el otro. The teacher said to the student, you may have a rest. Entonces acá ya componemos la oración, the teacher may have a rest. El maestro debería tomar un descanso. Aquí dice, el maestro le dice esto a sus estudiantes. Ustedes deberían de tomar un descanso. Y ya quedó la oración, the teacher may have a rest. Y luego tenemos este. Alan's mother said, you may have a slice of watermelon to eat. Dice, Alan dice esto. Tú deberías de tener una rebanada de sandía para comer. Entonces aquí ya quedaría, the mothers may have a slice of watermelon to eat. Luego aquí, the English teacher said, you may stop to work. El maestro de inglés dice, tú deberías parar de trabajar. Entonces acá quedaría, the English teacher may stop to work. The English teacher may stop to work. Luego esta, the science teacher said, you may read your book to answer yourself. Dice,
el maestro de ciencias dice esto. Tú deberías de leer el libro para responder tú mismo. Entonces acá quedaría: the science teacher may read the book to answer. Nada más, ya esto ya no. To answer, ¿ok? Y eso es todo, mis amores. Entonces nos vemos en la clase el día de mañana, ¿ok? Bye, I love you.